Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Vamos a empezar nuestra reunión de hoy, 13 de marzo, correspondiente al curso de evaluación del aprendizaje 1. Vamos a empezar compartiendo con ustedes, pues, como siempre, ¿verdad? Uno de los videos que, pues, de una u otra maneraเขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิต Bueno, es un video de reflexión personal. Cada quien, pues, saca su opinión, ¿verdad? Vamos a empezar nuestra clase, pues, solicitándole que en cuanto yo pase lo que son las diapositivas, pues, solicitar que usted me las comente al respecto, ¿verdad? Vamos a seguir platicando con respecto a lo que es la evaluación. Nos corresponde hablar dentro de lo que son los métodos para la evaluación. Cuando hablamos de métodos de evaluación para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues estos métodos tienen un objetivo principal, que es conocer y analizar la definición, características y clasificación de cada uno de los métodos para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la evaluación tiene métodos para evaluar.
Recordémonos que en épocas antiguas, o sea, en años atrás, pero tampoco deja de percibir importancia, se utilizaba nada más como método de evaluación lo que era la evaluación oral y la prueba objetiva. Pues esto conlleva gran importancia dentro de lo que es presente, ¿verdad? Dentro de lo que es el actuar de la docencia y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero hay otras formas, hay otros métodos que se pueden utilizar con respecto para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje o el conocimiento adquirido a través del estudiante. Entonces, el objetivo principal es analizar, conocer y analizar las características de los diferentes métodos que llevan consigo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto de una u otra manera nos trae a la mente que nosotros podamos definir qué es un método de evaluación. Un método de evaluación son procedimientos que todos utilizamos para obtener información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, de qué forma y de qué manera voy yo a realizar mi proceso de enseñanza y de qué manera yo voy a recoger ese proceso de enseñanza o ese proceso de aprendizaje. Recuérdese que no todos los estudiantes al mismo nivel tienen un aprendizaje efectivo, sino que en algunos es muy rápido, en el otro es intermedio y en el otro pues es muy lento el proceso de aprendizaje. Entonces debo de utilizar diferentes métodos que me conllevan así la obtención de esa información. Para lo cual, pues el primer método que se puede utilizar, dentro de lo que es la evaluación de los aprendizajes, se pueden utilizar los diferentes métodos, que es la observación, la entrevista, la encuesta, el test y el portafolio, entre otros. Este es uno de estos métodos son uno de los más utilizables por el docente para de una u otra manera verificar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos con lo que es el método de observación. Cuando hablamos del método de observación, García nos define que la observación es mirar y escuchar, prestar atención, ¿ya? Prestar atención. Muchos de nosotros cuando observamos a otra persona por cualquier situación, por cualquier índole, nos queremos dar cuenta cómo es su actuar emocionalmente, cómo es su actuar cognitivamente, cómo es su actuar conductualmente, lo hacemos y le prestamos atención, ¿verdad? Detenidamente, en aspectos importantes y puntuales relevantes para la persona, para la situación en que pues utilizamos lo que es este método de observación o de conducta de la persona o del grupo en sí. Que es ese uno de los primeros pasos que nosotros realizamos en el método científico, que es la observación, ¿verdad? Sabemos que si observamos a un grupo de estudiantes, que es una de las primeras acciones que debemos realizar antes de realizar también la evaluación diagnóstica, nos va a dar un parámetro de forma general de cómo es el grupo. ¿Ya? Ahora, si queremos realizar una observación directamente hacia un sujeto mismo o hacia un mismo estudiante, recuérdese que en nuestros estudiantes hay una gran diversidad de conductas, ¿sí? Hay una gran diversidad de apreciación de conocimiento. Entonces, debemos, si lo hacemos de forma grupal o individual, debemos de mirar, de escuchar correctamente, detenidamente, sin podernos distraer, pero
La observación no significa que yo me le quede mirando a la persona, ¿verdad? No, hay que hacerlo sutilmente. O sea, hay que hacerlo sin que la persona se dé cuenta, porque si la persona se da cuenta, pues actúa de diferente forma y diferente manera. Por ejemplo, si yo le digo, bueno, si usted va a estar en su etapa de práctica docente y se le va a ir a observar, cuando llegue el observador, dígame, Javier. Javier, le escucho. No, licenciada, disculpe por error, apaché ahí. ¿No quieres preguntarle? No, licenciada, por Ah, bueno, error, apaché ahí, disculpe, licenciada. va, está bien. Entonces, cuando utilizamos lo que es este método de observación, pues entonces de una u otra manera, pues le digo, observamos los distintos aspectos. Ahora bien, por ejemplo, cuando ustedes hagan su práctica docente, bueno, primero yo ya estamos en la situación presencial, y llega la persona que le va a observar, ¿sí? Usted actúa de diferente forma, de diferente manera, más serio, se pone un poquito tenso, utiliza diferentes métodos que quizás no estén planificados, pero es por la misma circunstancia. Pero suponiendo de que la persona que lo va a observar, usted no se da cuenta de que lo está observando, pues usted actúa de la misma manera como ha venido actuando con sus estudiantes. Esa es la misma forma y la misma manera que se da cuando se le observa a una persona, se utiliza el método de observación hacia una persona. Ahora bien, ¿qué se debe hacer al observar? A ver, Farid, ¿me puedes leer y explicar, por favor? Buenos días, licenciada. Ahorita voy. Buenos días. ¿Qué se debe hacer al observar? Establecer el todo a observar. Definir el instrumento que sirve para sistematizar los resultados de la observación. Determinar todos los criterios de observación. Percibir con detalle enunciado las características observadas. Realizar en lo posible en situaciones naturales del quehacer diario del estudiante, evaluación formativa. Ajá. Más que todo, licenciada, aquí nos dice de un proceso que se va a hacer al momento de observar. Solamente. Gracias. Sí, este es qué se debe hacer al observar. Como le dije anteriormente, no debemos de dar a conocer qué es lo que nosotros vamos a observar. O sea, decirle yo al grupo, bueno, ahorita yo los voy a observar a todos. Todos se quedan quietos, todos no actúan, todos no reaccionan. Pero si yo lo hago sutilmente y observo un todo, o sea, todo alrededor que conlleva el grupo, ya, muchas veces debo de definir un instrumento que me va a ayudar a escribir los resultados de una observación, ya. ¿Cuáles son los criterios que yo voy a utilizar para observar? Si solamente van a ser superficiales o van a ser muy profundos. ¿Cuáles son los detalles y las características que yo voy a observar en el grupo? Su conducta, su estado emocional, si es de forma individual, su reaccionar en diferentes acciones, ¿ya? Y todo debo de realizarlo en lo posible en situaciones naturales, no en situaciones que yo voy a predisponer a cada uno de los estudiantes. Ahora, ¿cómo se realiza una observación en el aula? La observación en el aula es intencional. ¿Y por qué es intencional? Porque lo que yo pretendo es obtener información a través de las conductas y los acontecimientos cotidianos que utiliza el estudiante.
No le puedo decir yo a usted, por ejemplo, que en una sesión se va a lograr conocer al estudiante y observarlo en un todo completo. No, debe de observarse por lo mínimo una semana al grupo para dictaminar y coincidir en algunas acciones que se puedan tomar en beneficio del estudiante. Pero esa semana, ¿qué me va a dar a mí? Cuando yo los observo en el aula, me va a dar información acerca de sus conductas, acerca de su actuar, acerca de cómo se desenvuelven ellos en un proceso de aprendizaje, ¿ya? ¿Cuál es el grado de conocimiento que ellos han adquirido en una semana? Pero yo lo voy a hacer a través de la observación. ¿Y cuáles son algunas de las ventajas de la observación? No altera la situación, no altera. O sea, si yo voy a observar al grupo, yo debo de dejar que el grupo actúe como ha venido actuando. No altera ninguna situación porque yo no lo voy a mencionar. Es natural, la observación se debe de dar con gran naturaleza, porque como le digo, yo no le voy a decir a usted, bueno, ahorita yo lo voy a observar. No, en ningún momento. La observación se da de forma natural, de forma espontánea. Eso sí, la persona que realiza la observación, ella sí ya debe de tener claro y seguro qué es lo que va a observar. Y también una de las ventajas permite la interpretación global y comprensiva de la realidad o la situación observada. O sea, me va a arrojar situaciones reales del grupo, ¿sí? Me va a dar a conocer situaciones reales del grupo o de forma personal de un sujeto. Esas son algunas de las ventajas que se ven dentro de lo que es la observación. La observación tiene clasificación. Está la casual, está la intencional, la focalizada y la participativa. Cuando hablamos de la casual, esta pues se puede observar en cualquier momento, en cualquier instancia, en cualquier momento de la jornada diaria que se pueda dar con los estudiantes. O sea, esta casual no está identificada, o sea, usted no la va a tener en mente, ni va a decir mañana voy a observar al grupo, no. Ella se da de forma casual como la misma palabra lo dice. Ahora, la intencional, esa sí requiere de una planificación y requiere de una guía de observación. En esta guía de observación, yo voy a escribir qué es lo que yo necesito obtener información del grupo, ¿ya? Por ejemplo, cuál es su conducta, cuál va a ser sus reacciones, cuál va a ser su actuar en situaciones de aprendizaje, cuántos estudiantes aprenden rápidamente, cuántos mediano y cuántos lentamente. Entonces, todo eso es una observación intencional. La focalizada cuando se atiende a un aspecto determinado. Si yo voy a observar a este grupo en su actuar en un partido de fútbol, ¿cómo es su actuar en un partido de fútbol? Es un aspecto que yo ya tengo focalizado, que yo ya tengo identificado. Dentro de esto, pues es muy importante que yo ya sepa realmente qué es lo que yo voy a observar dentro de lo que es un encuentro deportivo. Y la participativa es cuando requiere de la participación o de la interacción de la persona, ¿sí? Del grupo, que yo le lance lo que son preguntas intencionadas o preguntas que me van a dar a conocer información al grupo en general, pero que sean preguntas naturales, preguntas que conlleven a que yo voy a adquirir información, o sea, y que ellos me van a responder de forma natural, no de forma coercitiva. Ahora bien, ¿qué instrumentos de evaluación puedo utilizar en la observación? En primera instancia está una lista de cotejo o una lista de control, ¿ya? ¿Qué es una lista de cotejo?
son aspectos de observación sobre la actuación de un estudiante, sobre el actuar de un estudiante, sobre una actividad que se le ha dejado al estudiante, sobre una tarea que se le ha dejado al estudiante o sobre una tarea, sí, un aspecto en donde el docente no va a estar presente. Por ejemplo, si se le ha dejado una tarea de realizar planas caligráficas al estudiante en clase y la docente no se encuentra, por ejemplo, esta lista de cotejo es, ¿sigue el trazado correcto para formar la letra? Sí, no, solamente es una valoración. ¿Reproduce las letras según su forma? Sí o no. ¿Deja espacio entre las palabras? ¿Es uniforme la distancia entre las palabras? O sea, esto me va a dar, este instrumento me va a dar a mí a conocer si él siguió una serie de pasos, si puede seguir instrucciones, si es ordenado, si es disciplinado, si trabaja en clases o simple y sencillamente pues no trabaja en clases. Otra de las formas es una escala de valoración. También me va a dar criterios diferentes, ¿verdad? Que me va a indicar de qué forma y de qué manera pues el estudiante trabaja. Solo que acá se van a utilizar lo que son aspectos valorativos como mucho, poco, nada, muy bueno, bueno, excelente, deficiente, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta escala de valoración nos va a dar a conocer de qué forma y de qué manera, pues, trabaja el docente, el estudiante. También está la directa e indirecta. La directa es cuando tenemos presencia del estudiante, es cuando estamos directamente en clase. Y la indirecta es cuando se le deja tareas al estudiante en casa y no está la presencia del docente. A eso se refiere con lo que es la observación. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es la entrevista. Clara Luz, ¿me puedes explicar para ti qué es una entrevista? Buenos días, licenciada. Buenos días. Voy a leer la diapositiva. Sí, claro, la puedes leer y la puedes comentar. Sí. Bueno. Dice, proceso en el cual intervienen dos o más personas a través de un medio generalmente oral. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando vamos a optar a un trabajo o por alguna circunstancia, entonces es oralmente, o también ahora por el tiempo de la pandemia puede ser virtual. Conocer los aspectos de la persona, valorar, por ejemplo, todo su característica personal de la persona, su forma en la cual va a desempeñar el cargo, diría yo. Gracias, licenciada. Claro, gracias. Cuando estamos hablando de la entrevista, una entrevista se realiza, como dijo su compañera, de forma personal, utilizando el lenguaje oral. Actualmente se puede utilizar de forma virtual, o sea, en sesión virtual. También utilizando lo que es en forma oral, no pasando un cuestionario, sino que de forma oral se puede realizar lo que es una entrevista. Esta se puede hacer a través de una o dos personas de forma general, ¿verdad? Tratando de obtener lo que es información. Algunas consideraciones generales para la aplicación de una entrevista es, por ejemplo, evitar afirmaciones o juicios de valor prematuro que pueda romper lo que es la comunicación. Por ejemplo, ¿sí? Y utilizar el tiempo suficiente para la misma. Por ejemplo, si yo estoy realizando una entrevista, ¿sí? Con respecto al deporte, o sea, al fútbol español, y que yo le diga al entrevistado,
¿cuál de los equipos de la Liga Española le va a usted? Y si él me dice, pues yo le voy al Barcelona porque el Real Madrid no está correcto, o sea, no está bien. Pero si yo soy del Real Madrid, yo no puedo emitir juicio. O sea, yo le puedo decir gracias y lo coloco y lo apunto porque yo debo de escribir las respuestas de mi entrevistado para luego realizar su punto de vista. Entonces, pero si yo luego le digo, no hombre, ¿usted para qué le va al Barça? Si el Barça es un equipo que en principio anda con Messi y empiezo a realizar un juicio personal, automáticamente allí se rompe la comunicación y la entrevista. Ya, entonces debemos de, cuando realizamos una entrevista, estemos o no estemos de acuerdo con la persona que entrevistamos y nos dice lo que nos diga, la respuesta que nos diga, nosotros solamente debemos de tomar nota de la respuesta de las personas para luego, si nosotros queremos al final, pues, realizar un juicio, pero no debemos de realizar juicios durante las encuestas. Y además de ello, debemos de tener el tiempo suficiente para poder realizar una entrevista, ¿ya? Porque muchas veces digo, bueno, yo le voy a hacer una entrevista, pero solo van a ser 2 o 3 minutitos, por favor, sus respuestas que sean breves. No, en ningún momento podemos decirle a los entrevistados que su respuesta debe de ser breve, ¿sí? Sino que ellos deben de tener su actuar. Pero para ello, lógicamente, hay diferentes tipos de entrevista. Tenemos una entrevista estructurada. Estas entrevistas estructuradas parten de una guía, ¿sí? Parten de una guía de entrevista, o sea, un cuestionario. Pero vamos a ver, Helen Gómez. Pueden abrir su cámara, por favor. Helen Gómez, ¿me puedes decir qué es una entrevista estructurada? Buenos días, licenciada. Buenos días. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe, no mucho la escuché por la señal. Ya. ¿Qué es una entrevista estructurada? ¿Puedes leer la diapositiva? Y Sí. ok. Dice, estructuradas. Parten de una guía de entrevista, cuestionario, previamente elaborado y cuya principal característica es la inflexibilidad, Inflexibilidad. tanto en las cuestiones que se presentan al entrevistado como el orden y la presentación de los reactivos. Por lo que menciona ahí en la diapositiva, pues yo entiendo que es un cuestionario, dice ahí. Ajá. Que se le llega a presentar a la persona que se está entrevistando de una manera ordenada. Solamente. Ok, gracias. Cuando estamos hablando de una entrevista estructurada, pues parte de una guía, o sea, un cuestionario. Son preguntas directamente elaboradas. Estas preguntas deben de haber una consecución, o sea, deben tener un tema consecutivo, ¿ya? No puede ser, por ejemplo, al final la pregunta que vamos a hacerle al principio, no. Por eso se va a hacer estructurada. Esta no puede cambiarle el orden de las preguntas. Entonces, debe de llevar un orden. ¿Para qué? Para que las reacciones del entrevistado pues sean de forma secuencial de acuerdo a las preguntas. Cuando hablamos de una entrevista semiestructurada, pues esta sí es flexible. Esta sí permite que por lo menos yo le haga la tercera pregunta, luego la sexta, luego regreso a la primera, la segunda, la cuarta y así me voy, ¿ya? De acuerdo dentro de lo que me permite la entrevista. Entonces, y esto permite que la persona entrevistada pues exponga con soltura acerca de un tema determinado, o sea, de su opinión perfectamente personal a través de un tema. Y la no estructurada, pues es la que se realiza
la que no toma en cuenta una serie de temas y aspectos libres que se puedan abordar dentro de la conversación. La no estructurada es la que se da de forma natural, ya de forma espontánea, que de acuerdo a lo que la persona está indicando, así son las preguntas que salen a abordar en cada una de la entrevista. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a una entrevista a una persona, ¿está usted de acuerdo en las clases de forma híbrida? Y si entonces él me contesta, pues sí estoy de acuerdo. ¿Y conoce usted qué significa la palabra híbrida? Y si ella me dice, pues no, entonces yo le explico que es una educación híbrida, que dentro de la cual pues nos permite la educación presencial, las sesiones virtuales, el trabajo a distancia, o sea, es todo eso y entonces ella ya se va dando, entonces ahora sí ya me puede decir si está de acuerdo con una educación híbrida, entonces ya vuelvo otra vez a preguntar, o sea, la no estructurada es la que sale de acuerdo al abordaje de los temas. Ahora bien, ¿cómo se debe de realizar un proceso que se debe seguir en una entrevista? En primera instancia se debe de preparar la entrevista, ¿ya? Se debe de ejecutar la entrevista y se deben de tomar en cuenta las conclusiones de la entrevista. No sirve de nada si no tomamos en cuenta las conclusiones que tiene la persona dentro de lo que es la entrevista. Entonces es muy importante que nosotros de una u otra manera tomemos en cuenta en primera instancia la preparación de la entrevista, la ejecución de la entrevista y las conclusiones a las que se llegan después de haber realizado lo que es una entrevista. Con eso llevamos dos aspectos, o sea, dos métodos, que es la observación y lo que es la entrevista. Luego viene lo que es una encuesta. Eso vamos a dejarlo para la próxima clase. Entonces, esto es muy importante que de una u otra manera, pues nosotros pues podamos ver realmente en sí qué es, en qué consiste cada uno de los métodos. Yo creo que no lo tengo. Bueno, cada uno de los métodos que conlleva así de evaluación que podemos utilizar, ¿verdad? Entonces, también dentro de esto, recuérdese que la construcción dentro de lo que son los cuestionarios, dentro de lo que son las entrevistas, hay otra entrevista que se llama entrevista guiada. Dentro de estas entrevistas guiadas, pues es una situación de forma individual y de privacidad, o sea, una entrevista personalizada que permite pues interactuar con la persona que se está entrevistando. Esto es, nos conlleva y nos permite pues de una u otra manera llegar a apreciar el aprendizaje real que el estudiante o que el alumno pues que tenga y qué profundidad tenga él de aprendizaje en su forma integral de formación. Otra ventaja es que nos va a permitir explorar aprendizajes afectivos en el estudiante. Ya, una entrevista la podemos realizar en aquellos jóvenes que nosotros vemos que tienen problemas quizás de aprendizaje y que de una u otra manera, al realizarles una entrevista, pues nos conlleve a nosotros a utilizar el método adecuado de aprendizaje para él o quizás para el grupo, porque puede ser que el grupo tenga esta deficiencia. Entonces, sí que nosotros no utilicemos el método adecuado de aprendizaje. Otra de las ventajas que puede tener lo que es una entrevista es que nos da la información. Ante todo nos da la información que de una u otra manera nos permite integrar al estudiante a un aprendizaje efectivo, a un aprendizaje que le va
a servir a un aprendizaje que de una u otra manera lo va a poner en práctica. Y cómo utilizando diferentes métodos. Ya vamos a ver, por ejemplo, de qué forma podemos evaluar o a través de qué podemos evaluar, a través de actualmente de mapas mentales, a través de infografías, a través de cuadros sinópticos, a través de resúmenes, a través de cuadros comparativos, a través de líneas de tiempo, pero también a través de una prueba objetiva. Entonces, ¿y qué instrumentos podemos utilizar y de qué forma los podemos estructurar? Entonces, ahorita estamos viendo los métodos de evaluación que podemos utilizar para evaluar al estudiante, ¿verdad? Entonces, ya vimos lo que es la observación, la entrevista, vamos a ver lo que es la encuesta, ¿sí? Vamos a ver, al principio le mencioné algunos otros que vamos a socializar. Entonces, yo no sé si tengan preguntas, si tengan dudas al respecto con lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, ¿no hay preguntas ni dudas? ¿Estamos como los fantasmas hablando sola? No, yo creo que no, me están oyendo. No, licenciada. Yo creo que me están oyendo. Bueno, es que a veces... Sí, licenciada. Es que vieran que a veces se siente uno así, ¿verdad? Porque como que nadie le contesta y entonces dice uno, uy, no es como la forma presencial que ahí los tiene uno, ahí interactúa uno y en fin, ¿verdad? Entonces, pero creo que no nos hemos acostumbrado a esta forma virtual, sabiendo que atrás de una pantalla están nuestros estudiantes y que pues ellos nos están escuchando. Necesito que por lo menos abran su cámara para su foto. No se le olvide, por favor, no se le haya olvidado pasar su asistencia en la plataforma, como en el chat, ¿sí? Dentro de lo que es la investigación, ya platicamos con, bueno, habíamos platicado con la licenciada Leonora, pero ella está sufriendo de quebrantos de salud muy fuertes. Yo le suplico sus oraciones para con ella, por favor. Está sufriendo mucho de una situación de salud muy fuerte. Entonces, téngala en sus oraciones, por favor. Sí, por favor. Ok, su cámara, por favor. A ver, quienes no salgan ya saben que no tienen su asistencia. ¿Ya? 1, 2. Flor de María y Milton no van a salir. Sonrían. Otra. Bueno, ahí estamos. Que Dios me los bendiga, que tenga buena semana. En esta semana sí, primero Dios, hoy sí lo cito para lo de investigación, porque ya tenemos que empezar a ejecutar. Ya dieron su colaboración, señor presidente de la República de clase, ya se puso en